El papel del guerrero perfecto una noche mientras caminaban por los jardines botánicos de la academia, un lugar donde plantas de todos los rincones de la galaxia prosperaban en armonía. Nathan no pudo evitar sentir el creciente peso de las palabras no dichas entre ellos. Los jardines eran uno de sus lugares favoritos en Sora Prime, el aire. Estaba lleno de una suave fragancia dulce de flores brillantes nativas de sistemas estelares distantes y árboles imponentes de los mundos húmedos de la nebulosa treliana. Proyectaban largas sombras frondosas a través de los caminos CTH. Caminó a su lado en su forma elegante habitual, su cabello plateado cayendo en cascada sobre sus hombros, atrapando las suaves luces de... Las plantas bioluminiscentes del jardín acababan de terminar otro día de clases y aunque a menudo caminaban en silencio agradable esta noche. Nathan sintió cierta tensión entre la tensión de mayo que había estado creciendo desde 1900. Su primera comida juntos, ya sabes. Ian comenzó su voz ligera pero indagando por alguien que estaba tan en contra de hacer conexiones personales. Seguro que has pasado mucho tiempo conmigo. Últimamente, Kurat no respondió. De inmediato su mirada pasó de las flores luminosas a las distantes agujas de las torres de la Academia SUS, siluetas nítidas enmarcadas contra el cielo estrellado de la noche. Su expresión era tranquila como siempre, pero Nathan había llegado a reconocer los cambios sutiles en su comportamiento. Estaba pensando cuidadosamente sobre cómo responder. Finalmente habló. Su tono es medido y reflexivo como siempre. He encontrado nuestras interacciones intrigantes. Desafías mis percepciones. Nathan Kate. Eso es algo que pocos han hecho. Nathan sonrió sintiendo una calidez subir en su pecho. Lo tomaré como un cumplido cra. Volvió su mirada hacia él y en la tenue luz de los jardines. Sus ojos violetas parecían brillar suavemente. Fue intencionado como uno. Caminaron unos pocos pasos más antes de que Nathan volviera a hablar, esta vez con más vacilación. ¿Alguna vez nunca te preguntas a dónde va esto? Kataras dejó de caminar, girándose para mirarlo completamente por un momento. No dijo nada. Y Nathan sintió que su corazón se aceleraba. Había algo pesado en el aire entre ellos ahora. Algo que se había estado construyendo durante semanas. Estás preguntando si hay un futuro entre nosotros. La voz de Kath era tranquila, pero había una vulnerabilidad en ello que Nathan no había oído antes de tragar fuerte asintiendo. Sí, supongo que lo soy. Quiero decir, no quiero complicar las cosas, pero hemos estado pasando mucho tiempo juntos, más que solo compañeros de clase. La expresión de Kath permaneció ilegible por un largo momento, y Nathan sintió una punzada de incertidumbre. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si él había malinterpretado todo? Pero luego, para su sorpresa, los labios de Kath se curvaron en la más leve sonrisa. Los humanos y los Tinus no son conocidos por forjar relaciones personales, especialmente las de naturaleza romántica. Nathan sintió una oleada de esperanza, aunque trató de mantener su tono ligero. Bueno, los humanos tenemos una tendencia a romper las reglas. Es algo nuestro. La sonrisa de Kath se ensanchó ligeramente, aunque sus ojos permanecieron serios. Sí, lo he notado, que se quedaron allí por un momento. El sonido de insectos distantes piando en los jardines que los rodeaban. El cielo nocturno, que se extendía interminablemente por encima. Nathan podía sentir la tensión entre ellos, ahora no como algo que temer, sino como un momento de decisión. Respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos, cuando Kathra habló de nuevo. Su voz más suave esta vez. He disfrutado nuestro tiempo juntos, Nathan dijo. Sus ojos violetas encontrándose con los de él. Más de lo que esperaba, Nathan sintió que su corazón saltaba. Yo también lo he disfrutado más de lo que alguna vez pensé que lo haría. Eso inclinó su cabeza ligeramente como si lo estuviera estudiando, y sin embargo, debes saber que una relación entre nosotros no sería fácil. Nuestras culturas son diferentes. Nathan asintió. Sí, lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Por un momento Kathra no dijo nada, su mirada buscando la de él. Nathan podía ver el conflicto en sus ojos, el peso de sus responsabilidades como guerrera delgada, las expectativas de su gente, las reglas tácitas que gobernaban su sociedad.
Pero debajo de todo eso vio algo más, algo que reflejaba sus sentimientos propios. Finalmente, Catra se acercó un paso más, su voz apenas por encima de un susurro. Entonces veremos a dónde nos lleva este camino. Nathan Cade. Nathan sonrió. Una calidez se extendió a través de él, que no había sentido en mucho tiempo. Me gustaría eso. Mientras continuaban su caminata por los jardines, Nathan no pudo evitar sentir que algo había cambiado entre ellos. Era sutil, pero Hubo un nuevo entendimiento, una nueva posibilidad. La galaxia era vasta, en el futuro incierto, pero por primera vez, desde que llegaron a la academia, Nathan sintió que estaba exactamente donde debía estar. Al día siguiente, sin embargo, trajo un nuevo desafío. Uno que ninguno de los dos podría haber anticipado. Capítulo 6. Choques culturales. A la mañana siguiente, Nathan se despertó con una sensación de inquietud que lo dominaba. La conversación de anoche con Catra había sido una revelación que solidificó la idea de que algo más profundo estaba creciendo entre ellos. Pero con este vínculo creciente, vinieron nuevos desafíos. Desafíos que ninguno de los dos podía ignorar. Nathan no era ajeno a las situaciones difíciles, pero lidiar con las complejidades culturales de una raza guerrera alienígena era un nivel completamente diferente. Después de vestirse, salió a el patio de la academia. Inmediatamente notó algo en el aire y se sintió más pesado, y los estudiantes, particularmente los Trus, lo observaban de cerca. Nathan se había acostumbrado a las escaleras curiosas después de la gala, pero hoy era diferente. Las miradas no eran solo curiosas, eran juzgadoras. Escrutaban a algunos de los delgados estudiantes que estaban parados en pequeños grupos. Hablaban en voz baja, pero lanzaban miradas obvias en su dirección. Parecía que algo significativo había sucedido durante la noche, y Nathan estaba caminando directo hacia eso. Trató de ignorarlo después de todo. Habían resistido chismes y susurros antes, y Kethra había dejado en claro que no era de las que se doblegaban bajo presión. Pero aún así, la intensidad de las escaleras lo inquietaba. Mientras se dirigía a la sala de estudio donde él y City Ash generalmente se reunían, su mente se aceleró. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué se sentía como si las cosas se hubieran intensificado tan repentinamente? Cuando llegó estaba más que un poco nervioso. Kat ya estaba allí, sentada junto a una de las grandes ventanas panorámicas que daban a los jardines de la academia. Se veía tan serena y compuesta como siempre. Su piel violeta brillaba suavemente. SL en la luz que se filtraba a través del cristal. Pero Nathan podía decir que algo la estaba molestando. Había una rigidez en su postura, una tensión en sus hombros que no había estado allí. Antes de que Kethra Nathan la saludara sentándose frente a ella, su voz era casual, pero el peso de lo que no se dijo colgaba pesadamente en el aire. CTH lo miró su mirada aguda y, concentrada, Nathan Cade respondió su voz firme pero carente de su habitual calidez. Hay mucho que debemos discutir. El estómago de Nathan se apretó. Pensé que... ¿Qué está pasando? Todos me han estado mirando como si hubiera hecho algo mal. La expresión de Kath permaneció neutral, aunque había un destello de algo más profundo en sus ojos, algo cercano a la frustración. La situación se ha vuelto complicada. ¿Complicada? Como preguntó Nathan, inclinándose ligeramente hacia adelante, su mente corriendo. A través de las posibilidades, Seth Tejera cruzó sus manos frente a ella. Su mirada inquebrantable se ha corrido la voz sobre nuestra relación. Parece que Karel, junto con otros miembros de los Trus, han llevado sus preocupaciones al consejo. Nathan parpadeó sorprendido. ¿Te refieres al consejo? ¿Te refieres al órgano de gobierno de Trus? Kthra asintió lentamente. Sí, el consejo ha sido informado de nuestra asociación y no están contentos. Lo ven como una violación de nuestras normas culturales. Ven nuestra relación como una amenaza a la pureza de estas tradiciones. Nathan sintió una sensación de no forma en su pecho. Sabía que habría resistencia, pero esto era más de lo que esperaba. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Van a, no sé, tratar de detenernos? Los ojos violetas de Kat se encontraron con los suyos. La expresión de ella se endureció ligeramente. Eso es exactamente lo que pretenden hacer. El Consejo puede emitir un decreto formal que prohíba cualquier interacción futura entre nosotros.
Si lo hacen, se esperará que cumpla. Nathan se reclinó en su... Su mente daba vueltas. Un decreto que sonaba extremo incluso para Tinus. Nunca había imaginado que su relación se consideraría tan peligrosa que requiriera una intervención oficial. Y si no cumples, la mandíbula de Kath se tensó, y por primera vez, Nathan vio un destello de ira en sus ojos. Si no cumples, Kath se apretó. Me niego, habrá consecuencias, puedo enfrentar el exilio por mí. Gente o peor, las palabras golpearon a Nathan como un puñetazo en el estómago. Él sabía que su relación sería complicada, pero no se había dado cuenta de cuán altos eran los errores para Catra. Si ella lo apoyaba, se arriesgaba a perder todo. Su posición, su honor, incluso su conexión con su gente. CTH. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Nathan, dijo su voz suave pero urgente. Sí, esto es demasiado, si te está poniendo en peligro. Podemos. Dash. No. Citra, interrumpió su voz firme y decidida. No permitiré que el consejo dicte mis decisiones personales. Elegí asociarme contigo, porque valoro nuestra conexión, y no abandonaré eso simplemente porque desaprueben. El corazón de Nathan se hinchó de admiración por su fuerza, pero el peso de la situación todavía pesaba sobre él. ¿Pero qué pasa con las consecuencias? No quiero que pierdas todo por mi culpa. La expresión de Kath se suavizó un poco, aunque su tono permaneció resuelto. Estoy preparada para enfrentar las consecuencias, Nathan. No seré la primera. No quiero desafiar al consejo ni seré el último. Pero no te equivoques. Esto no será fácil. Nathan tragó saliva con fuerza. Su mente daba vueltas con las implicaciones. Esto ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de desafiar a un sistema cultural entero, de enfrentarse a siglos de tradición, y aunque Nathan respetaba la resolución de Kat, no pudo evitar sentir la enormidad de lo que se enfrentaban, así que ¿qué pasa ahora?, preguntó con su voz teñida de incertidumbre. Citra se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa. Debo presentar mi caso al consejo. Será un procedimiento formal, en el que argumentaré que nuestra relación no es una amenaza para nuestros valores, sino más bien un reflejo de la naturaleza cambiante de nuestra gente. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par. ¿Vas a discutir con el consejo? Kath asintió. Sí, es la única forma de evitar que emitan un decreto. Si puedo convencerlos de que nuestra relación no me debilita, pueden ceder, pero será difícil. Nathan no pudo evitar sentir una oleada de ansiedad. Esto era más grande que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Enfrentado. No tenía idea de cómo funcionaba la política, y la idea de que Catra se parara frente a su propio gobierno para defender su relación le revolvió el estómago. Pero al mismo tiempo, sabía que esto era importante no solo para ellos, sino por lo que representaba su relación. ¿Hay algo que pueda hacer?, Nathan preguntó con voz tranquila pero decidida. Catra lo miró por un largo momento. Su mirada se suavizó solo una fracción. Ya has hecho mucho, Nathan Cade, tú. Voluntad de estar a mi lado frente a esta oposición. Dice mucho, pero si realmente deseas ayudar, entonces continúa. Siendo quien eres, es tu humanidad la que ha desafiado las percepciones de mi gente, y es esa misma humanidad la que puede, finalmente, cambiar sus mentes. Nathan sintió una oleada de emoción ante sus palabras. Siempre había admirado la fuerza y resiliencia de Kath, pero escucharla reconocer su papel en esta lucha le hizo darse cuenta de cuánto valoraba su vínculo. Estoy contigo, Nathan, dijo con voz firme. Pase lo que pase. Estoy contigo. Catra asintió levemente. Su expresión se suavizó aún más gracias a Nathan mientras se sentaban allí. La gravedad de lo que les esperaba se apoderó de ellos. El camino que tenían por delante sería difícil y lleno de dificultades, desafíos que ninguno de los dos podía predecir por completo. Pero por primera vez Nathan sintió un sentido de propósito, una determinación, de apoyar a Caton sin importar lo que pasara. Los días venideros los pondrían a prueba de maneras que aún no podían imaginar, pero juntos enfrentarían los desafíos de la cultura, la tradición y las expectativas, y tal vez al hacerlo, cambiarían la percepción de la galaxia, de lo que era posible entre dos seres muy diferentes. Capítulo 7. El desafío del consejo.
El día de la audiencia del consejo llegó mucho más rápido de lo que Nathan había anticipado. Se había corrido la voz por toda la academia de que Cathra se presentaría ante el consejo de Trus, y como se esperaba, la noticia había provocado un frenesí aún mayor entre los estudiantes. Nathan sintió que sus compañeros lo observaban constantemente. La facultad, incluso las otras especies de la academia que se habían intrigado por el drama que se desarrollaba a su alrededor, y CTHR para Cath. Sin embargo, el próximo juicio con el consejo parecía pesar mucho más. Nathan notó una tensión creciente en ella. Aunque lo ocultó bien, continuó asistiendo a clases y cumpliendo con sus deberes como si nada fuera diferente. Pero Nathan podía ver cambios sutiles en su comportamiento. Pasó más tiempo sola preparándose para la confrontación, y sus conversaciones se hicieron más cortas y más centradas en la tarea que tenía por delante. El consejo de Trus no era algo que Nathan entendiera completamente, pero sabía por las explicaciones de Kat que era un organismo profundamente respetado, responsable de mantener el orden, las tradiciones y la cultura de su gente. Desafiar sus decretos podría tener graves consecuencias, tanto sociales como personales, y sin embargo, Kethra permaneció resuelta en la mañana de la audiencia. Nathan estaba fuera de las cámaras del consejo, una estructura imponente, masiva, ubicada en los niveles superiores de los terrenos de la academia. El edificio hecho de piedra negra y metal brillante era un símbolo de poder y autoridad de Tinus. Sus paredes estaban adornadas con intrincados tallados que representaban siglos de historia de Trus. La imponente entrada se cernía sobre él proyectando una larga sombra a través del patio. Nathan se movió incómodo en su atuendo formal, sintiéndose fuera de lugar entre la multitud reunida de estudiantes y dignatarios. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Muchos habían venido a presenciar lo que seguramente sería un espectáculo, y la tensión era palpable incluso entre las otras especies. Había una sensación de curiosidad sobre cómo se desarrollaría esto. Se acercó desde el otro extremo del patio, su expresión tranquila, pero su postura rígida. Estaba vestida con el atuendo ceremonial tradicional de su gente, un vestido plateado suelto que brillaba a la luz del sol con una delicada armadura tejida en la tela, un recordatorio de su linaje guerrero. Su cabello plateado estaba recogido en un estilo intrincado y sus ojos violetas estaban afilados con determinación. Nathan ella lo saludó cuando llegó a su lado, su voz firme pero más tranquila de lo habitual. Sí, te hará, él respondió, su corazón. Latía con fuerza. ¿Estás listo para esto? Asintió. Su mirada nunca dejó la entrada a la cámara del consejo. Estoy preparada. Pero recuerda, Nathan, lo que sucede hoy no se trata solo de nosotros. Se trata de cambiar la percepción de mí. Gente, no será fácil. Nathan tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé. Solo ten cuidado ahí adentro, ¿está bien? Los ojos de Kat se suavizaron ligeramente y, por un breve momento, puso una mano sobre su brazo, un raro gesto de consuelo. Haré lo que debo hacer, pero sé que no importa el resultado. No me arrepiento de mi elección. Nathan asintió sintiendo una oleada de emoción ante sus palabras. Deseaba poder entrar allí con ella de pie a su lado, pero esto era algo que ella tenía que enfrentar por sí sola. Solo podía mirar desde afuera con la esperanza de que el consejo fuera razonable, que vieran lo que él veía en ella, una fuerza que iba más allá de la tradición. Cuando Kithra entró en las cámaras, Nathan se encontró de pie entre la multitud, mirándola desaparecer en el enorme edificio. Respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. No había nada que pudiera hacer ahora, excepto esperar dentro de la cámara del consejo. Kithra se paró alta y orgullosa ante los 5 miembros del consejo. La habitación era enorme, con techos altos y decoraciones ornamentadas que reflejaban la grandeza de la cultura Tinus. Cada uno de los miembros del consejo, vestidos con túnicas negras sueltas, se sentaron detrás de una mesa larga y elevada que daba al centro de la habitación, donde ahora estaban allí. Sus rostros eran severos, sus expresiones eran indescifrables mientras la miraban, con el frío desapego de aquellos que tienen la tarea de mantener el orden de su gente. Karel también estaba presente, de pie a un lado con varios otros guerreros de Trus. No había ocultado su oposición a la relación de Cath.
Con Nathan y su presencia aquí era un recordatorio de cuántos dentro de su sociedad todavía se aferraban a las viejas costumbres. Catra podía sentir su mirada sobre ella, pero se negó a dejar que la afectara. Ella estaba allí por una razón. El jefe del consejo, una figura alta e imponente llamada Brett, habló primero. Su voz hizo eco a través de la cámara. Catra, profunda y autoritaria, de los Trus. Estás ante este consejo para responder por tus acciones recientes. Se nos ha informado que has entablado una relación personal con un humano, un extraño para nuestro pueblo. Esto es una violación directa de las tradiciones de Trus que han sostenido durante mucho tiempo que nuestra especie debe permanecer separada de otras especies en asuntos de enredos personales y románticos. ¿Cómo respondes a estas acusaciones? Catra se puso de pie y sus ojos se encontraron con los de Valreas. Sin pestañear, reconozco que he formado una conexión con Nathan Cade, un estudiante humano en esta academia. Sin embargo, rechazo la noción de que esta conexión sea una violación de nuestras tradiciones. Creo que nuestra relación refleja la naturaleza evolutiva de la galaxia y de nuestra gente. Hubo un murmullo entre la audiencia, pero Valred lo silenció con una sola mirada. Su expresión permaneció neutral mientras se inclinaba hacia adelante. W. Naturaleza ligeramente evolucionada. Explícate. Catra respiró hondo. Ordenó sus pensamientos. La galaxia ha cambiado. Vivimos en una época de cooperación sin precedentes entre especies y, sin embargo, nosotros, los Tinus, permanecemos aislados, atados por tradiciones que ya no reflejan la realidad de nuestra existencia. Nos enorgullecemos de nuestra fuerza, en nuestra herencia guerrera, pero la fuerza no proviene del aislamiento. Proviene de la comprensión, de la conexión. Mi relación con Nathan Cade no es una debilidad, es un testimonio del potencial de unidad entre nuestras especies. Otro murmullo recorrió la multitud, más fuerte esta vez. Valred levantó una mano para calmarlos nuevamente. Su expresión, pensativa, hablas de unidad, pero nuestra gente ha mantenido durante mucho tiempo que tales conexiones diluyen la pureza de nuestra fuerza. ¿Cómo podemos permanecer fieles a nuestros valores si nos dejamos influenciar por los forasteros? La voz de Kath se hizo más fuerte, más confiada nuestra fuerza. Viene de adentro, no de los muros que construimos a nuestro alrededor. Los True somos guerreros, pero también somos líderes, pensadores e innovadores. No podemos liderar si nos negamos a relacionarnos con el resto de la galaxia. Nathan Cade ha desafiado mis percepciones. Sí, pero él ha también fortalecido mi determinación, me ha mostrado que hay valor en las diferencias entre nosotros. Rechazar eso sería rechazar el crecimiento. La sala quedó en silencio. El peso de las palabras de Kra colgando en el aire por un momento. Incluso el consejo parecía sorprendido por la convicción en su voz. Valred se reclinó. En su silla su mirada se entrecerró levemente. ¿Y qué pasa con las consecuencias? Estás aquí ahora, pero ¿deberíamos emitir un decreto que prohíba esta relación? ¿Cumplirías? Citra, mandíbula apretada, sabía que esta pregunta vendría. No lo haré. La multitud estalló en susurros. La tensión en la sala se espesó, los ojos de Val se oscurecieron, pero no respondió de inmediato. Catra continuó con su voz, inquebrantable. No abandonaré lo que sé que es correcto simplemente porque es incómodo para otros. Si el consejo decide emitir tal decreto, lo desafiaré como es mi derecho como guerrero. Tinus. Los ojos de Valred se clavaron en los de ella, y por un momento la habitación quedó en un silencio sepulcral. Luego, lentamente, asintió muy bien. Catra, has dejado clara tu posición. El consejo deliberará afuera. Nathan caminaba de un lado a otro. El minuto se extendía en lo que parecía nuestro, la tensión lo asintió, y aunque intentó mantener la calma, el pensamiento de lo que estaba sucediendo dentro de las cámaras le hizo imposible relajarse. No pudo parar. Imaginando lo peor, Catra, siendo obligada a elegir entre él y su gente, el consejo emitiendo un decreto que los destrozaría justo cuando Nathan estaba a punto de hacer un agujero en el suelo por caminar de un lado a otro. Las puertas de las cámaras del consejo se abrieron, y la multitud reunida se quedó en silencio. Catra salió con una expresión ilegible, pero había un fuego en sus
ojos que le decían a Nathan todo lo que necesitaba saber. Corrió a su lado con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? La mirada de Kata se encontró con la suya y por primera vez desde que comenzó la audiencia se permitió sonreír, solo el más leve indicio de una, pero estaba allí. Deliberarán, pero creo que hemos hecho progreso. Nathan sintió una ola de alivio invadirlo, pero sabía que esto era solo el comienzo. La decisión del consejo daría forma al futuro de su relación, y posiblemente el futuro de las relaciones entre humanos y Trus. Por ahora, aunque se habían mantenido firmes juntos, lo que viniera después lo enfrentarían como uno solo. Capítulo 8. Después del veredicto. 4 días después de la audiencia del consejo, la atmósfera en la academia estaba tensa. Nathan podía sentir el peso del veredicto pendiente colgando sobre todo. Las conversaciones parecían más tranquilas e incluso el bullicio habitual de la actividad estudiantil se atenuó, como si todos estuvieran esperando la última palabra sobre lo que Catra había puesto en marcha a todas partes. Iban los ojos, seguían. Él se había convertido en algo más que un estudiante de intercambio humano. Ahora era el centro de una tormenta cultural que afectaba no solo a él y a Catra, sino al futuro de sus relaciones con los forasteros. Catra, como siempre, se mantuvo tranquila, pero Nathan podía notar que la presión aumentaba sobre ella. Sus movimientos eran más deliberados, sus conversaciones más medidas. Cuando se encontraban para estudiar o caminar por los jardines de la academia, los silencios entre ellos se hacían más largos. Nathan podía sentir la tensión debajo de su exterior. Aunque ella nunca hablaba de ello, aún así admiraba su resiliencia. No había vacilado ni una vez en su decisión de desafiar las opiniones del consejo, y eso también le dio fuerza. Una noche, mientras estaban sentados junto a los estanques reflectantes en los jardines de la academia, Nathan finalmente habló sobre la ansiedad que lo había estado carcomiendo. «Entonces, ¿qué pasa si el consejo falla en nuestra contra?», preguntó, rompiendo el silencio. Los ojos violetas de Kat reflejaron las suaves luces de las linternas del jardín cuando se giró para mirarlo. «Entonces debemos decidir cómo avanzamos», Nathan suspiró. «¿Crees que harán de nosotros un ejemplo, como prohibirnos ver alguna vez? El uno al otro otra vez, Cetra». No respondió inmediatamente. Se tomó un momento para pensar. Su mirada se desplazó a la superficie ondulante de la piscina. «El consejo. No es sin razón, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero creo que les he hecho cuestionar su postura. Aún están atados por la tradición. Si sienten que nuestra relación amenaza la estabilidad de nuestra cultura, pueden elegir hacer cumplir esa tradición». Nathan frunció el ceño recostándose sobre sus manos y mirando las estrellas. «Se siente tan desordenado como todo esto solo porque somos de especies diferentes. Entiendo que las tradiciones son importantes, pero la gente evoluciona, ¿cierto? Las culturas evolucionan. ¿Por qué deberíamos estar estancados en el pasado?» Catra lo miró con una expresión pensativa. «Hablas como un humano cuyo pueblo ha abrazado durante mucho tiempo el cambio por el bien del mundo. El cambio es más difícil de aceptar. Siempre hemos valorado la fuerza en nuestra historia. Esa fuerza a menudo ha venido del aislamiento. Pero estoy de acuerdo contigo. Hay fuerza en evolucionar, en abrazar nuevas ideas y conexiones». Nathan giró la cabeza para mirarla, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. «Me alegro de que pienses eso». Los labios de Kat se curvaron en el más leve asomo de una sonrisa, aunque sus ojos permanecieron serios. «Nathan, no importa lo que decida el consejo, debes saber que no. Me arrepiento de mi elección, valoro nuestra conexión, y si es necesario la mantendré, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias de mi gente». Nathan sintió una oleada de emoción ante sus palabras, pero antes de que pudiera responder, el silencioso zumbido de su datapad interrumpió el momento en que frunció el ceño y lo sacó mirando el mensaje. «Es del consejo», dijo su voz apenas por encima de un susurro. Tomaron una decisión al día siguiente. Nathan se paró una vez, de nuevo ante las enormes puertas de la cámara del consejo Tinus. Las paredes de piedra negra se cernían sobre él, tal como lo habían hecho antes, pero esta vez el peso sobre sus hombros se sentía más pesado. El veredicto estaba, y lo que el consejo hubiera decidido determinaría el futuro de su relación con Catra. Estaba
A su lado, su postura tan serena como siempre, aunque Nathan podía sentir la tensión en ella, estaba vestida con su atuendo formal, el vestido plateado brillando bajo la suave luz de la entrada de la cámara. Su cabello perfectamente arreglado, La expresión era tranquila, pero Nathan la conocía lo suficientemente bien para reconocer los signos sutiles de preocupación. Nathan Cade Cithra. Una voz resonó desde las puertas de la cámara cuando se abrieron lentamente con un crujido. El consejo está listo para dar su decisión. Nathan intercambió una mirada con Catra, quien le dio un leve asentimiento antes de que ambos entraran a la cámara. Era tan imponente como antes. Los 5 miembros del consejo estaban sentados en su larga mesa. Sus rostros eran ilegibles. Val Red, el jefe del consejo, estaba sentado en el centro. Sus manos estaban cuidadosamente dobladas frente a él. Sus ojos oscuros los miraban con el mismo frío desapego que la última vez que estuvieron frente a él. Ambos han sido convocados para escuchar el veredicto del consejo. Val Red comenzó. Su voz resonó en la habitación. Hemos deliberado mucho y cuidadosamente sobre este asunto. La pregunta que teníamos ante nosotros no era simplemente una de tradición, sino del futuro de nuestra gente y las implicaciones que relaciones como la suya pueden tener en ese futuro. El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho y tuvo que obligarse a permanecer quieto, aunque cada fibra de su ser quería gritar para exigir respuestas. Podía sentir a Catra de pie firme a su lado y su presencia ayudó a calmar sus nervios. Val Red continuó su mirada, cambiando a Catra de los Trus. Tus argumentos fueron bien razonados y tu defensa de tu relación con Nathan Cade fue apasionada y reflexiva. Has hecho que el consejo cuestione algunas de nuestras suposiciones de larga data. Nathan contuvo el aliento. ¿Fue algo bueno? Sin embargo, Val Red agregó. Su tono se volvió más pesado. Las tradiciones de los Trus no se revocan fácilmente. Durante siglos nuestra fuerza ha venido de la unidad dentro de nuestra propia especie, y es responsabilidad del Consejo proteger esa unidad. Por lo tanto, aunque reconocemos la naturaleza evolutiva de la galaxia, no podemos aprobar relaciones que creemos que pueden debilitar los lazos de nuestra gente. El corazón de Nathan se hundió. Ya podía ver. ¿A dónde iba esto? Val Red levantó una mano señalando la parte final del veredicto. Es la decisión de este consejo que Catra de los Tainus debe terminar su asociación con Nathan Cade. Un mayor contacto entre usted y el humano será visto como una violación de este decreto y traerá consecuencias bajo la ley. Las palabras golpearon a Nathan como un puñetazo en el estómago. Él sabía que esto era una posibilidad, pero al oírlo dicho tan formalmente, lo hizo sentir real de una manera que nada antes había hecho su mente. Corrió tratando de procesar lo que esto significaba. Si Catra desafiaba al consejo, enfrentaría un castigo. Si cumplía su relación, terminaría Catra. Sin embargo, permaneció calmada. Volvió su mirada hacia Val Red, su voz firme, mientras hablaba. Respeto la decisión del consejo, pero no puedo cumplir. La habitación cayó en un silencio de sorpresa. Los ojos de Val se entrecerraron. ¿Desafías al consejo? Catra encontró su mirada con una resolución inquebrantable. Sí, creo que esta decisión es miope y que se basa en el miedo al cambio en lugar de la verdadera fuerza. No abandonaré mi conexión con Nathan Cade. Debido a tradiciones obsoletas, un murmullo recorrió la cámara y la expresión de Val Red se oscureció. Entiendes que al desafiar este decreto te colocas fuera de la protección de la gente delgada. La voz de Kun se mantuvo firme. Entiendo, pero no estaré atado por miedo. Val Red la estudió por un largo momento antes de finalmente asentir. Así sea, la decisión del consejo se mantiene y tú ahora estás sujeto a sus consecuencias. Con eso la audiencia terminó. Los miembros del consejo se pusieron de pie y las puertas de la cámara se abrieron una vez más. Nathan se volvió hacia Catra con el corazón pesado. Tú no tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Cath encontró su mirada, su expresión más suave de lo que nunca la había visto. Sí lo hice. No viviré mi vida a la sombra del miedo. Nathan, elijo mi camino y lo elijo contigo. Nathan sintió un nudo en la garganta. ¿Pero qué pasa con tu gente? ¿Tu estatus Citra? Negó con la cabeza. Pueden rechazarme, pero no abandonaré lo que creo. Hay más en la fuerza que en la tradición, Nathan.
Sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Eres increíble, lo sabes. Los labios de Kra se curvaron en la más leve sonrisa, así que me han dicho que salieron juntos de la Cámara del Consejo, el peso del decreto del Consejo colgando sobre ellos. Pero mientras caminaban hacia el patio uno al lado del otro, Nathan sintió a un renovado sentido de propósito. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentarían juntos, y en ese momento se dio cuenta de que a veces desafiar la tradición no se trataba solo de romper las reglas. Se trataba de elegir el camino que se sentía correcto, sin importar el costo.